Bueno, pues vamos a poner el foco en lo que está sucediendo también en el mundo de la educación financiera. Hoy, en nuestro espacio de cada miércoles dedicado a la educación financiera y a la formación financiera, como siempre de la mano de Sanfi, de Santander Financial Institute, vamos a poner la mirada sobre el Día Internacional de los Archivos. Y me parece que está ya conectada con nosotros Begoña Torres, subdirectora de Sanfi, junto con José Antonio Sebares, responsable del Archivo Histórico de Banco Santander. Muy buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes. Bueno, Begoña, en primer lugar queríamos preguntarte buenas tardes. Que hoy es ese Día Internacional de los Archivos, es un día declarado en 2007 por la UNESCO. ¿Qué se celebra, Begoña, en esta fecha? Bueno, como bien dices, en el 2007 la UNESCO declaró el Día Internacional de los Archivos, bueno, pues en un intento del fomento de la cultura y de la defensa del patrimonio, ¿no? En ese sentido, bueno, pues nosotros, precisamente desde Sanfi y de la Universidad de Cantabria, gestionamos el Archivo Histórico del Banco Santander y claro, aquí sí que hay mucha historia y mucha cultura y mucho patrimonio, porque estamos hablando de que el Banco Santander nació en 1857, prácticamente de una manera local, hasta lo que es hoy, uno de los grandes bancos del mundo. Y en el Archivo Histórico aquí en Cantabria, en Solares, tenemos pues más de 50 colecciones documentales con toda la documentación de lo que ha sido el crecimiento del banco. Hasta ahora el archivo prácticamente tenía una dedicación exclusiva a los investigadores, era una fuente de recursos para los investigadores que nos piden trabajar en algún determinado tema de historia económica o financiera. Y así lo hemos hecho. El resto de nuestro trabajo diario es gestionar, documentar y sobre todo digitalizar, que es uno de los pocos archivos que está digitalizado. Pero había que dar un paso más y bueno, hoy de una manera un poco en conmemoración de ese archivo, pues hemos inaugurado lo que son las visitas de la sociedad en general. Hemos empezado por la comunidad educativa y lo que queremos es ampliarlo, bueno, pues a todos los colegios, a todos los institutos y a todos aquellos que estén interesados en precisamente, pues bueno, dar ese avance en el conocimiento de las finanzas, pero viendo, bueno, pues lo que se hacía antes, que siempre es una buena manera de aprender. Bueno, pues paso ya con José Antonio para que nos explique, ¿no?, un poquito más cómo se está celebrando este día desde Santander Financial Institute y exactamente, bueno, pues qué es ese archivo histórico que tiene ahí el Banco Santander. Bueno, pues todos igual tenemos un poco la idea de que un archivo es una especie de sala con documentos un poco polvorientos y demás, pero en realidad el concepto de un archivo histórico es en concreto, ¿no? Es un conjunto ordenado de documentos de todo tipo, generado por una persona física o jurídica, en este caso el Banco de Santander, en el ejercicio de su actividad, ¿no? En este sentido, nuestro archivo tiene el carácter histórico porque, bueno, dependiendo cuál es la funcionalidad a la que se dedica un archivo, pues puede tener distintos destinos, ¿no?, distintos objetivos. En el caso de una empresa, como sucede con nuestro archivo, pues tener un archivo de gestión, ¿no?, para, digamos, gestionar propiamente las necesidades de la empresa y las relaciones, pues, con los proveedores, con los clientes o con la administración. Pero con la trayectoria histórica de esa empresa es ya muy dilatada, como es en el caso del Banco de Santander, con más de 160 años de historia, pues empieza a tener ya también interés el que los documentos, el patrimonio documental de la entidad esté a disposición de la sociedad para servir como fuente de información y de difusión cultural, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hacemos desde aquí y nuestra tarea también es servirle al banco, a la empresa, que es el origen del archivo, como una forma de poner en práctica una política de responsabilidad social corporativa, ¿no? Es decir, algo que si no se pone en orden o no se pone en utilidad, pues acaba siendo pues un pasivo, porque además es cierto que las colecciones documentales son grandes consumidores de espacio, pero que si se pone en valor, pues acaba siendo
algo que realmente beneficia a la empresa a nivel competitivo, valorativo y de valor añadido. Dentro de este archivo ya nos has dado, ¿no?, algunas de las claves de cuál puede ser el valor para las empresas, ¿no?, de poder contar con archivos de estas características. No sé si nos puedes contar algo más de, bueno, pues de cuál es el servicio que se da, cuál es, bueno, pues ese valor, ¿no?, y de qué manera se puede sacar provecho al respecto para las grandes compañías y para las pequeñas, claro. Bueno, fundamentalmente el objetivo de un archivo como este, al ponerse en relación con la sociedad, es devolverle pues una parte de lo que esa sociedad ha dado a la empresa a lo largo de su historia. Como ya he dicho, en el caso de Santander es una historia dilatada, ¿no? Y eso hace que tenga pues una riqueza mayor, si cabe, que en el caso de otras empresas. Esa parte que se le devuelve a la sociedad de la relación que ha tenido con la empresa, sobre todo cobra la forma de conocimiento, ¿no? Y el conocimiento, pues bueno, puede digamos, tener varias formas. La más depurada probablemente a nivel del ámbito universitario puede ser, bueno, la de la historia económica, ¿no?, o la historia de la empresa o de las finanzas. Pero también hay otras formas distintas. La historia del arte también, se puede aprender muchas cosas en un archivo como este, la historia del trabajo, la historia de las mujeres o incluso la historia familiar. Aquí tenemos muchas peticiones de documentación muchas veces y de información de gente cuyos familiares trabajaron en el Banco Santander o en alguna de las entidades que formaban parte del grupo. Y luego una forma muy concreta que también me gustaría subrayar es la importancia que puede tener para la educación financiera, ¿no? Muchos de los contenidos y de los conceptos que son el objeto de la educación financiera tienen su origen histórico y se puede seguir su desarrollo precisamente en sitios como este, en archivos donde se puede ver surgir pues desde cuando se popularizan los cheques, cuando los mercados de las letras de cambio pasan a dejar su lugar al mercado de las transferencias bancarias, o cómo surge y qué es un préstamo hipotecario. Entonces, yo creo que esa es una forma bastante particular de servir a la sociedad, que es la nuestra. José Antonio, dentro de esas bueno, pues útiles, ¿no?, que mencionabas tanto para las empresas como para la sociedad o como por objetivos de educación y de formación financiera, tú que conoces un poquito más a fondo el archivo, ¿hay algún documento en especial que tú destacarías y que quieras compartir con nosotros? Bueno, hay varios, desde luego, los fondos son varios. Si tuviera que destacarlo a nivel de fondos, probablemente entre todos elegiría que sea nuestro fondo Madrid, el Fondo Banco Santander, y específicamente su sección de presencia, porque creo que es esencial para conocer cuál ha sido la historia de las finanzas españolas a lo largo del siglo XX. El archivo de Emilio Botín Sáenz Autuola, abuelo del actual presidente de Banco Santander, es un archivo de gran riqueza y lo hemos incorporado hace relativamente poco. Pero si tuviera que bajar a un documento concreto, es cierto que es más difícil. El más antiguo que conservamos en el banco es de 1565, aunque desde el punto de vista financiero, digamos que el primero es de 1580, tampoco mucho después. Pero si me tengo que quedar con uno, yo creo que elegiría el informe que en el año 1946 se hizo de la visita de Emilio Botín Sáenz Autuola a los Estados Unidos. Era un momento particularmente difícil para la economía española. España había sido condenada a la ONU en ese momento y Emilio Botín, junto con Ignacio Villalonga, presidente entonces del Banco Central, viajaron a Estados Unidos precisamente para sacar de ese impasse realmente difícil a la economía española y buscar su apertura con créditos que pudieran financiar la importación. Yo creo que ese fue un momento muy bonito de lo que puede ser la profesión de un banquero y lo que puede hacer al servicio de la economía, y queda muy bien reflejado en ese documento.
Última cuestión que quería trasladaros, no sé quién de los dos me la quiere responder. ¿De qué manera puede contribuir también, bueno, pues ahora que hablamos tanto de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? de sostenibilidad, de inversiones ESG, de qué manera, bueno, pues un archivo de estas características o la celebración de este Día Internacional de los Archivos puede contribuir también a conseguir esta serie de objetivos de sostenibilidad, de gobernanza, etcétera? Sí, ¿Quieres contestar, Begoña? Antonio puede profundizar mucho más, pero en la cultura y la defensa de la cultura y del patrimonio está contemplados precisamente dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y aunque cuando pensamos en cultura y patrimonio dentro de la definición más concreta de ODS, se está pensando quizás más en otro tipo de cosas, de ciudades y demás. Creo que el patrimonio que nos deja mucho José Antonio, el conocimiento de la historia, bueno, es fundamental para la toma de decisiones que desde luego son importantes en el presente y en el futuro. O sea, yo creo que no hay ninguna duda, y es más, diría que hay consenso en que hay una contribución muy clara de los archivos, del arte, de toda la manera de expresión de cultura y patrimonio en lo que es la contribución a la sostenibilidad de la economía y del crecimiento de nuestros países. Pues Begoña Torre, José Antonio Sebares desde... Sí, perdona, José Antonio, que vamos con un poco de retardo en la emisión. Cuéntame, perdona. Sí, simplemente señalaría dos referencias a los objetivos de desarrollo sostenible que me parecen que merece la pena enseñarse. Uno es, desde luego, la enseñanza de calidad para el conocimiento de la historia. Y otro, a lo mejor no tan evidente, pero que sí que me gusta señalar, es la reducción de las desigualdades. El acceso a la información no es igualitario. El coste de investigar y el coste del acceso a la información no es siempre el mismo y para muchas personas es difícil. A través de la digitalización nosotros intentamos que eso sea cada vez más reducido, esa brecha en el acceso a la información de las distintas personas. Y luego, por último, sí que me gustaría señalar una cosa, y es que los archivos son esenciales para construir la historia, ese relato un poco de cómo los hombres construyen su vida en el tiempo. Eso es un ámbito de libertad. Aunque muchas veces hemos tenido teorías y narrativas sobre cómo el futuro de las sociedades está determinado y va a ser de determinada manera, y a un determinado fin casi fatalista, pues si se me ocurre, por ejemplo, todas las versiones neomalthusianas que ha habido en los 2 últimos siglos, en la práctica la libertad humana desbarata normalmente todo eso y hace que la historia vaya siempre por un ámbito muy distinto del que cualquier determinismo ha marcado. Es cierto que está llena de catástrofes y ahora estamos pues empezando a salir de una de ellas, pero está llena de ejemplos de cómo nos reponemos a esas catástrofes. Entonces, que desde un archivo histórico se pueda mínimamente contribuir a que la sociedad tenga un conocimiento cada vez mayor o una conciencia de que ese es un ámbito de libertad y es en el que los hombres y las mujeres desarrollamos nuestra actividad, yo creo que es poca contribución. Tomamos muy buena nota, Begoña Torre, José Antonio Sebares. Muchísimas gracias por acompañarnos y por abrirnos la puerta de ese archivo histórico que tiene el Banco Santander. Muy buenas tardes.